La palabra del día de hoy, ¿cierto? Va a estar en Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos 14 al 16. Amén. Ahí está la palabra del día de hoy para que la busquen. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 14 al 16. Amén. Si la hemos encontrado, nos ponemos de pie. Y le vamos a dar lectura a su palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Rey del cielo, Señor, vamos delante de su presencia a través de su amado Hijo Jesucristo, dándole las gracias, Señor, primeramente, Señor, por esta palabra que nos has traído en este día. Señor amado, la hemos leído, Padre mío de la gloria, y rogamos, Señor amado, en este momento la asistencia de su Espíritu Santo, Señor amado, para poder hablar de ella, Señor amado. Te ruego, Padre mío, en esta hora, Señor, que usted tome dominio de todos nosotros, Señor amado, para que nuestros oídos espirituales sean abiertos, podamos escuchar su palabra, Señor, podamos escuchar su voz, Padre mío, cuando usted quiere hablarnos, Padre mío de la gloria. Te rogamos, Señor amado, que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria, Señor, y para que cada día, Señor amado, podamos, Padre, encaminarnos más en tus propósitos, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento. Estamos entonces aquí en esta primera carta a la iglesia de Corintios. Esta es una carta que Pablo escribió y en el capítulo 1 y en los primeros versículos del capítulo 2, Pablo habla y dice que él escribió esta carta no con palabras rebuscadas, no con palabras filosóficas a lo mejor, sino que la habló de una manera sencilla. Amén. La iglesia de Corintios es una iglesia donde había mucha división, ¿ya? Y esta división no tan solamente era los unos contra los otros, sino porque ellos amaban mucho más las filosofías de los hombres, idolatraban mucho más a los hombres que la misma palabra o nuestro mismo Dios. Amén. Por lo tanto, eso era lo que producía esa división en la iglesia. Amén. Y lamentablemente, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, esto siempre va a pasar. Amén. Siempre se van a causar divisiones, siempre van a haber personas que se creen súper creyentes que están dividiendo en realidad la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque mis hermanos, de las mayores armas que tiene el enemigo es la desunión de la iglesia. Amén. Porque, mis hermanos, no basta nada, una simple cosa, algo pequeño, para que la iglesia se divida, para que la iglesia se desuna. Pero, mis hermanos, cuesta tanto después sanar heridas, poder confrontar situaciones y que la iglesia pueda nuevamente trabajar en unión. Entonces, mis hermanos, esto es algo que lamentablemente como iglesia lo vamos a vivir siempre. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios para poder ir solucionando estos problemas. Amén. Ese es el propósito de Pablo al escribir esto, sanando esas divisiones, cortando las barreras, eliminando lo que dividía a esta iglesia. Amén. Pero a pesar de todo, mis hermanos, a pesar de todas las divisiones, a pesar de todos los problemas, Dios siempre, mis hermanos, Dios siempre va a guardar un remanente que le sea fiel. Un remanente que le alabe, que pueda amar a su hermano, que pueda compartir, que pueda estar uniendo siempre la iglesia con la alegría, con amor hacia Dios. Amén. Y Dios es que se manifiesta en esas vidas. Amén. Solamente esas se pueden lograr cuando Dios está plenamente arraigado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. ¿Qué nos decía el versículo 14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Amén. Y no las puede entender porque éstas se tienen que discernir espiritualmente. Amén. Pablo entonces aquí nos presenta a un hombre, a una mujer que le llama natural. Amén. Esta es la persona común y corriente que
que no ha reconocido al Señor, amén, que no ha sido salvo, y así es como nacemos todos en el mundo, amén, no reconociendo a nuestro Señor, estando muertos en delito, en pecado, sin ninguna capacidad de comunicarse con el Señor, ni tampoco de recibir de parte del Señor lo que Él nos quiere decir, amén. Entonces estas personas no entienden las cosas espirituales, amén. Podemos a través de en el mundo muchos filósofos, muchos inventores, científicos, que pueden incluso leer la palabra, pero no la entienden ni la comprenden como debería, amén. ¿Por qué? Porque esto se tiene que hacer espiritualmente, con un propósito, ¿cierto?, que nos conecte con el Señor, amén. Para las personas naturales, ¿cierto?, para las personas del mundo, como le decimos nosotros, que Cristo viniera a esta tierra, siendo Dios, teniéndolo todo, es algo loco, amén, que Él viniera siendo Dios a ser humillado, a ser maltratado, mis hermanos, a entregar sus vidas por personas que le son infieles, por personas que no le aceptan, por personas que no le sirven. Es una completa locura. Esas personas ven a Jesucristo como que hizo un sacrificio en vano, como una persona que está derrotada, amén. Cuando en la cruz le decían al maestro que había sido derrotado, que realmente no era Dios, que no tenía poder, amén. Entonces, para la persona que no comprende, ¿cierto?, los propósitos de Dios, esto, mis hermanos, la religión, el estar aquí, el alabar al Señor, es algo completamente loco, amén. Algo que no tiene ni pies ni cabeza muchas veces para ellos, amén. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, y las personas pueden pasar años leyendo la palabra, estar en muchos estudios bíblicos, amén, hacer muchos cursos, pero si no está el Espíritu Santo en esa persona no va a entender y no va a comprender nada, amén. Lo vemos en la misma palabra. ¿Quiénes fueron que crucificaron a Jesús? Fue su propio pueblo, fueron los fariseos, fueron las escribas, personas expertas en el Antiguo Testamento, que no lo leyeron solamente una vez, sino que lo leían una, otra vez, lo estudiaban, ¿cierto? Hablaban de ello, predicaban, exigían que cumplieran las personas con el Antiguo Testamento, pero cuando el Antiguo Testamento cumplió su profecía en Jesucristo, ellos no lo reconocieron. Incluso peor, lo crucificaron. Amén. Entonces, no sacamos nada, mis hermanos, con leer la palabra de Dios, sino lo hacemos con la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros no podemos entender ni comprender, ni no nos dejamos guiar el Espíritu Santo, somos realmente personas naturales, no somos personas espirituales. Amén. El versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Amén. La persona espiritual aquí descrita por Pablo, mis hermanos, es la persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Amén. Es un verdadero creyente, mis hermanos, es un verdadero hijo de Dios, el cual deberíamos ser todos nosotros. Amén. Es esa persona que no solamente lee la Biblia por leer, o la lee por cumplir, o ora, mis hermanos, creyendo que está atesorando, haciendo algo glorioso, sino que lo hace con la guía del Espíritu Santo, lo hace con entendimiento, lo hace porque ve que en la palabra, mis hermanos, encontramos consejos que nos ayudan a vivir nuestra vida diariamente, porque sabe esa persona que aquí está nuestro alimento. Muchas veces como cristianos vemos la Biblia como algo que nos confronta, como algo malo, pero a los que amamos la palabra del Señor, a los que decimos ser hijos de Dios, ¿cierto? Esto es lo que nos tiene que ayudar. Y cuando esto nos muestra nuestro pecado, nos muestra lo que está mal en nosotros, deberíamos gozarnos, deberíamos alegrarnos, porque Dios mismo nos está hablando en nuestra vida y nos está dando la herramienta para poder cambiar lo que en nuestra vida está mal. Y así, ¿cierto?, poder cambiarlo con la ayuda de Él, con la ayuda de su Espíritu Santo, para que podamos crecer más en las manos del Señor. Amén. Esta palabra que se escribe aquí en este versículo, de juzgar, los estudiosos la han descrito de dos maneras. Amén. Primero es como juzgar, de investigar, de examinar, y no tan solamente se refiere a examinar la palabra o investigar de la palabra, sino también de la vida secular que nos rodea, ¿ya? Una persona, ¿cierto?, un hijo de Dios que es una persona espiritual, siempre va a tener esa hambre de buscar más,
de leer la palabra, de si no entiende algo, preguntar, investigar, leer un libro, estar en unos estudios bíblicos. Siempre el Espíritu Santo va a poner eso en nuestras vidas, amén, de que podamos comprender, de que podamos buscar más de la palabra del Señor, amén, y también con la vida secular. No podemos, como hijos de Dios, solamente encerrarnos aquí en cuatro paredes. Tenemos que entender cómo está la sociedad afuera. Tenemos que entender como padres, como madres, lo que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros pequeños, nuestros jóvenes están pasando afuera. Porque necesitamos darle herramientas, necesitamos prepararlos para que ellos puedan enfrentar un mundo que está cada vez más violento, que a lo que es bueno le llaman malo y a lo que es malo le llaman bueno. Entonces debemos ser ciertas personas preparadas, no solamente aquí en la palabra, no solamente en lo que Dios quiere hablar en nuestra vida, en los propósitos, sino que también en lo que pasa alrededor nuestro. Amén. También esta palabra se toma como juzgar, literalmente de juzgar, pero esto requiere con un juicio justo. Amén. El juzgar, el analizar cosas, no conforme a lo que él piensa o a lo que él cree, sino con lo que está escrito en la palabra. Amén. Y la persona que entiende la palabra del Señor va a entender y comprender que aún los pecadores los juzga el Señor. Que aún a los hijos de Dios que se equivocan, es Dios quien tiene misericordia. Amén. La persona que puede juzgar con un juicio justo va a entender primero que Dios es amor, que Dios ama a los pecadores, amén, y que siempre está dándole oportunidad para que podamos recibir el reino de los cielos, amén. Tomándolo de una de las dos maneras que le dije, el texto sigue diciendo que el espiritual no es juzgado por nadie. Amén. Esto no quiere decir que las personas que está refiriéndose aquí Pablo como espirituales, como hijos de Dios, sean deidades, sean personas santas o sean personas que no se equivoquen. Pablo está diciendo que las personas no son juzgadas por nadie porque realmente no la entienden. Una persona normal no puede entender cómo una persona que a lo mejor no tiene más estudios que otro, o está ahí siendo no mejor que nadie, puede entender la palabra del Señor, o puede hablar de ella, o cuando alguien se le acerca a pedir un consejo, puede lograr entender y ponerse en lugar de la persona y hablar como Dios hablaría. Amén. Las personas naturales no pueden entender esas cosas. ¿Por qué? Porque las personas naturales siempre se creen mejor que otras. Para ellos no hay nadie mejor que ellos mismos. Por lo tanto, no pueden entender cómo otras personas sí pueden hacerlo y la persona no. Amén. Y nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos una dificultad personal, cuesta poder entender la salida, buscar la solución al problema. ¿Por qué? Porque nos encerramos en lo que nosotros sentimos, en nuestros dolores, en nuestros pensamientos. En cambio, ¿cierto? Esta persona que está arraigada en la palabra, que comprende la palabra del Señor, nos aconseja basado en esto, en lo que Dios quiere para nosotros, en que podamos tener claridad y nos va hablando a nuestras vidas. Amén. Eso quiere decir que no es juzgado por nadie. Amén. Que es prácticamente una persona incomprendida. Y lo vemos muchas veces aquí en la iglesia, cuando una persona empieza a trabajar, cuando una persona empieza a prepararse, está en oración, ¿cierto? Ahí viene el espiritual, ahí viene el que es mejor, ahí viene el que es más santo. ¿Cuándo, mis hermanos? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Amén. Nos dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aquí Pablo está citando un texto bíblico de Isaías 40:13, que dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Tenemos que ser, mis hermanos, lo suficientemente sabios para poder entender que nadie le puede enseñar al Señor. Aunque creamos entenderlo todo y comprenderlo todo, no nos comparamos, mis hermanos, en nada con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta nos cuesta entender sus propósitos para nuestras vidas. Nos tardamos muchas veces años en comprender lo que Dios quiere de nuestras vidas, cuáles son nuestros ministerios, cuáles son nuestros dones, cómo Dios quiere trabajar en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos,
Nadie puede entender al Señor, nadie, si solamente nos basta con mirar a nuestro alrededor para ver las grandes maravillas que Él ha creado con solamente su palabra. Amén. Tenemos que entender que Dios ha existido siempre, por lo tanto no hay nadie, no hay ni una persona aquí o en otra parte que pueda enseñarle a nuestro Dios. Amén. Pablo nos dice y hace una afirmación, no es una pregunta. Nosotros, sus hijos, tenemos la mente de Cristo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, está en nosotros ahora el pensar y analizar, ¿tenemos realmente nosotros la mente de Cristo? Amén. Porque ¿qué significa tener la mente de Cristo? Significa compartir el plan y el propósito y las perspectivas de Cristo. Amén. Y esto debería ser algo que nosotros todos comprendiéramos. ¿Cuál es el plan de Dios para este mundo? ¿Cuál es el plan de Dios al enviar a su Hijo? ¿Cuál fue el plan de Dios, cierto? Al estar y darnos no solamente una oportunidad al hombre, sino que verlo a través de la palabra con muchas oportunidades que Dios siempre ha estado dándole al hombre. Amén. Y algo que nos cuesta entender y comprender. Amén. Por lo mismo que les decía antes, siendo Dios bueno, siendo Dios todopoderoso y teniéndolo todo, ¿qué necesidad tiene? De nuevamente estar aquí en la tierra, de entregar a su Hijo para morir por nosotros. Amén. Pero, mis hermanos, el plan de Dios, ¿cierto? Siempre consiste en darse gloria a sí mismo. Amén. A que Él siempre sea exaltado. A restaurar, mis hermanos, la creación en su esplendor original. Si nosotros nos vamos, ¿cierto? A Génesis, cuando Dios creó la tierra, era algo maravilloso. Amén. Era algo glorioso, ¿cierto? No tan solamente en su creación, en la creación del hombre, sino que el conjunto completo que había en la creación era algo muy bueno. Amén. Era algo muy lindo que fue afectado, ¿cierto? Por el pecado del hombre y de la mujer. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo quiere que este mundo, ¿cierto?, pueda obtener salvación. Amén. Y ahí está, ¿cierto?, el que nosotros como sus hijos podamos ser salvos. Amén. Tener la mente de Cristo significa que nos identificamos con el propósito de Cristo. Amén. ¿Y cuál era el propósito de Cristo? Nos dice Lucas 19:10, que era buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. A eso vino Cristo, a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Y ese mismo propósito tenemos que compartirnos nosotros. Amén. Compartir el propósito que Cristo tuvo. Entonces debemos buscar, ¿cierto? Y salvar lo que se había perdido. Y, ¿cierto? Aparte, poder mantenerlo aquí. Amén. Porque no sacamos nada, ¿cierto? Con que la iglesia se llenen de personas, se llenen, ¿cierto? De personas pecadoras. Esas personas pecadoras no son enseñadas. Y no podamos vivir en una comunidad. Amén. Dios dejó, ¿cierto?, su iglesia como una comunidad, no como personas solas que anden por aquí, por allá, porque aquí es donde se ve el amor. Amén. Donde aquí es donde nos damos cuenta de lo difícil que es tratar el uno con el otro, el poder comprendernos, el poder amarnos, pero es lo que Dios quiere. Amén. Es la manera de que nosotros podamos ir desarrollando nuestro carácter, aumentando nuestra paciencia, ¿cierto? Que el Espíritu Santo pueda ir, ¿cierto?, aumentando esos frutos que tienen que estar en nuestras vidas. Amén. Tener la mente de Cristo, ¿cierto?, significa que compartimos el punto de vista de Jesús en cuanto a la humildad y a la obediencia. Amén. Algo que nos cuesta mucho como personas es poder ser humilde, aceptar nuestras condiciones, aceptarlos como nuestros defectos, aceptarnos lo que realmente somos. Amén. A no tener un concepto más alto ni más bajo del que realmente tenemos que tener nosotros como personas. Amén. ¿Qué decir de la obediencia? Es una palabra que nos cuesta por montones, amén, en cosas tan mínimas como actividades, cosas que tengamos que realizar, y cuanto más cuando nos referimos a la obediencia que tenemos que tener a Dios y a su palabra, amén. Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 8 nos dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. O sea, si nosotros queremos tener la mentalidad de Cristo, tenemos que compartir, ¿cierto? Y tenemos que entender el punto de vista de Jesús ante la humildad y la obediencia. Amén. Jesús fue una persona humilde, ¿cierto? Que siendo Dios en la tierra, Él se comportó como cualquier otro ser humano. Amén. Se despojó, ¿cierto? De toda esa gloria que recibía y vino aquí en la tierra. Amén. No porque Él quiso, a lo mejor simplemente, o porque era algo lindo, una experiencia hermosa que vivir, sino que lo hizo por obediencia a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, muchas veces a nosotros nos cuesta decir, es que mi carácter es así, yo soy enojona, o yo soy difícil de tratar, o yo soy muy intranquila, o no me gusta estar en una sola actividad. Siendo que Jesús se despojó de todo lo que Él tenía, nosotros no nos podemos despojarnos muchas veces de cosas tan simples y sobre todo insignificantes en nuestras vidas. Amén. Porque son cosas que no nos traen provecho. Son cosas que no nos traen algo bueno a nosotros. Porque si somos personas de carácter difíciles, por lo general vamos a tener problemas. Porque si somos personas que somos muy intranquilas, que andamos de un lado para otro, por lo general también vamos a tener problemas. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir despojándonos a lo largo de nuestras vidas de estas cosas. Amén. Si Dios pudo despojarse de algo tan glorioso por venir a esta tierra, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros debemos despojarnos de todas esas cosas? Amén. Y Jesús no solamente se despojó, sino que vino a la tierra y se hizo siervo. Amén. Él vino y dijo, Él vino a servir a esta tierra. Amén. Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta servirnos los unos a los otros? A servir a nuestros hermanos, a servir a nuestra comunidad, a servir a la persona que necesita y que no conoce de Dios. Incluso en nuestros colegios, nuestros compañeros, la universidad, las personas que están ahí, que vemos que sufren, que tienen problemas y dificultades, pero nos cuesta acercarnos, nos cuesta decir yo estoy disponible, yo te puedo ayudar, ¿cierto? Para que no solamente esa persona pueda conocer de Cristo, sino que pueda entender que los hijos del Señor están para el servicio. Amén. Nos cuesta prestar nuestro servicio a las personas sin recibir algo a cambio. Amén. Estando en la condición de hombre, que ya para Dios era no solamente humilde, sino que era humillación, dice aquí, también se humilló hacia la muerte. Amén. Y no a una muerte hermosa, sino que a la muerte de cruz. Amén. Que era en ese momento una de las muertes más vergonzosas que había para las personas. Amén. Entonces, por lo tanto, nuestro yo personal, nuestro yo, esa persona grande y bonita y maravillosa ante Dios, no tiene mucho efecto o no debería ser así. Amén. Si bien es cierto, nuestra autoestima tiene que tener un nivel, pero tiene que ser equilibrado. Amén. No ser más del que debería ser. Amén. Tener la mente de Cristo también significa tener compasión. Amén. Mateo 9:36 nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Amén. Jesús era una persona compasiva que hizo muchos milagros en la tierra. Amén. Que sanó enfermos, que alimentó, ¿cierto?, a los necesitados, que estuvo ahí, ¿cierto?, con esas personas que estaban endemoniadas y no podían más, que estaban prácticamente apartada de la sociedad. Ahí estuvo Jesucristo. Amén. Demostrando, ¿cierto?, su compasión y su amor por las personas. Amén. Y a nosotros nos cuesta mucho a veces hacer esa misericordia. Compadecernos del que no tiene, compadecernos del que ha perdido todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque juzgamos. Amén. Es que lo perdió todo por el alcohol, es que lo perdió todo por la droga, es que lo perdió todo a lo mejor porque se enojó, porque tuvo problemas, tuvo conflictos. Jesús no miró el conflicto, la enfermedad o incluso la maldición que pudo haber tenido esa persona. Jesús solamente miraba a los necesitados y se compadecía de ellos. Cuando Jesús sana a los leprosos, no les pregunta si tocaron a alguien, si sus familiares también estaban enfermos, por qué cayeron esta desgracia, porque para el pueblo de Israel era eso, era una maldición.
No los dijo, solamente le dijo sean sanos. Amén. Jesús no iba más allá, ¿cierto? Ni tampoco se involucraba en el porqué de las personas en su estado, amén, sino solamente Él iba y sanaba, Él iba y hacía la obra, amén. Y nosotros en este tiempo pensamos que no tenemos, ¿cierto?, ese poder. Pero quiero decir la palabra, a nosotros se nos dio el poder. Mayores cosas haríamos nosotros, por lo tanto, es algo que sí se puede hacer. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hago yo? Porque lo hace el Señor, porque lo hace su Espíritu Santo, amén. Y Dios no cambia, Dios siempre es el mismo, amén. Para tener la mente de Cristo, debemos tener claro que dependemos 100% de Dios. Amén. Aquí no es, es que el pastor o el líder o el obispo o el evangelista que hace tantas cosas, que se esfuerza, que se sacrifica, ¿no? Todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, en la obra del Señor, dependemos de Dios. Porque sin Dios nada podríamos hacer. Amén. Y mis hermanos, para depender de Dios necesitamos comunicación con Él. Necesitamos estar ahí. Y Lucas 5:16 nos dice, hablando de Jesús, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si oraba el Hijo de Dios, si oraba Jesucristo, Dios mismo en la tierra, ¿cuánta más necesidad no habrá en nosotros, mis hermanos, de orar, de clamar al Señor en todos los lugares? No tan solamente aquí en la congregación, sino en lugares apartados, sino estando solos para poder derramar nuestro corazón delante del Señor, poder expresarle, ¿cierto?, ahí en el silencio lo que necesitamos, lo que hay en nuestros corazones, lo que nos aflige, lo malo que hay cuando ya no nos quedan fuerzas, cuando ya no hay nada. ¿Cuánto no deberíamos derramarnos delante del Señor? Pero mis hermanos, es algo que a lo que recorrimos muy poco. Amén. Siempre diciendo que no hay tiempo, siempre diciendo que estamos ocupados, siempre diciendo que no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer de la palabra, cuando si nos ponemos a pensar en cuánto tiempo pasamos con un teléfono, en cuánto tiempo pasamos con un celular, ¿cierto?, frente a la pantalla viendo alguna película, frente a un computador, podemos darnos cuenta y ver que realmente sí tenemos tiempo, solo que no lo usamos para lo que deberíamos usarlo. Amén. Debemos entender, mis hermanos, que la mente de Cristo es opuesto a la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios nunca se van a llevar bien. Nunca van a coincidir, siempre es contraria, amén, porque lo que para nosotros, ¿cierto?, lo que dice en su palabra es bueno, para los que están afuera es malo. Amén. ¿Por qué? Porque la sociedad afuera quiere ser cada día mejor, quiere cada día buscar más cosas, quiere cada día prepararse más, quiere cada día más, surgir, no solamente económicamente, sino intelectualmente. Y nosotros como hijos de Dios, nuestra meta y nuestra gran importancia tiene que ser la salvación. Llegar a un día al reino de los cielos, poder escuchar esas palabras que un día nos diga el Señor, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Y lamentablemente, a diferencia de lo que pensamos, queda muy poco tiempo para eso. Por lo tanto, mis hermanos, ya debemos de dejar ese pensamiento mundano o ese pensamiento natural para poder, ¿cierto?, prepararnos nuestra vida espiritualmente. Amén. La mente de Cristo no se puede entender por aquello que no tienen el Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, en nuestras vidas es esencial el Espíritu Santo. Que en nuestras vidas, en nuestros corazones, en este templo, pueda, mis hermanos, reinar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. De Cristo da a los creyentes discernimiento en temas espirituales. Amén. Y esto es un tema en el cual últimamente, en este último tiempo, hemos sido muy cegados. Amén. Porque hemos malentendido y tomado como exagerado cuando pasan situaciones en nuestras vidas y nosotros queremos atribuirlas al Señor o algo espiritual y nos tiran de espirituales, que espiritualizamos todo. Pero esto, mis hermanos, tenemos que entender y comprender que nosotros como hijos de Dios sí vivimos en un mundo espiritual.
Amén. Si bien es cierto, tenemos que tener conocimiento, ¿cierto? Como lo hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, de que a lo mejor la depresión sí no es un demonio que nos toma, sino que es una enfermedad. Poder entender ese tipo de cosas, pero mis hermanos, también debemos entender cuándo cosas espirituales pasan en nuestras vidas. Amén. Porque hemos tomado como muy normal la tibieza en nuestras vidas. Hemos tomado como algo muy normal la poca comunión con el Espíritu Santo, la poca manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, eso, mis hermanos, no es normal. Amén. No es normal que nosotros como personas tengamos tan poco conocimiento de las cosas espirituales. Amén. Muchas veces oímos hablar del Satanás, de los demonios, de las huestes, y ya temblamos completo. Pero el Señor y Dios nos dijo en su palabra que todo eso está derrotado. Pero sí debemos entender y comprender cómo trabajan, cómo actúan en nuestras vidas, las cosas que hacen en contra de nosotros. Muchas veces pensamos que vivimos siempre pensando en que todo es bueno, que todo es maravilloso, que lo que está alrededor nuestro es todo hermoso y precioso. Pero nos olvidamos que afuera anda un león rugiente buscando a quien devorar, que tiene gente que utiliza a mis hermanos como brujos, como hechiceros para dañar a los hijos del Señor. Pero nosotros nos cegamos a esas cosas, no las logramos entender y no las logramos comprender, amén. Entonces perdemos, ¿cierto?, esa parte espiritual, y es cuando el enemigo más toma, ¿cierto?, el dominio en esas cosas, amén, porque no podemos trabajar, entender ni comprender algo que no conocemos, amén. Por lo tanto, nuestra vida tiene que despertar y tenemos que, ¿cierto?, entender y comprender que Dios no es un Dios de adivinanza, no es un Dios de por si acaso, no es un Dios de casualidad, porque nuestro vocabulario ha caído nuevamente el si esto pasa es porque es Dios. Si en estos papeles me va bien es porque es Dios. O si Dios quiere que yo haga esto, va a pasar esto otro. Mis hermanos, Dios no trabaja de esa manera. Dios no anda como un adivino delante de nosotros. Dios es certeza. Dios es claridad. Dios tiene palabras. Dios habla en nuestras vidas. Por lo tanto, mis hermanos, como lo hizo Gedeón, si tú quieres que vayas para allá, que esta lana se moje. Y Dios no lo hizo. Después Gedeón de nuevo, si tú quieres que yo vaya para allá, que esta lana no se moje. ¿Acaso Dios no lo hizo? ¿Dios no lo respondió? Dios fue claro, mis hermanos. Y no fue una casualidad, porque si había una lluvia tenía que mojarse todo. Un pedazo de tierra donde estaba la lana no podía quedarse sin mojar si no era Dios quien estaba actuando. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que entender que Dios es claro con nosotros. Así que si seguimos pensando y utilizando a Dios como Señor, si quieres que haga esto, tú haz esto. Si tú quieres que yo vaya a tu iglesia, dame una casa. Si tú quieres que yo te alabe, que en mí no haya prueba, que no haya dificultades. Que si tú quieres que yo te adore con libertad, que este hermano esté, que este otro no esté. No, mis hermanos, Dios no trabaja de esa manera. Amén. Por lo tanto, tenemos que entender y comprender cómo realmente trabaja el Señor. Amén. Y el único que nos puede ayudar en eso es el Espíritu Santo. Amén. Porque es el Espíritu Santo que ilumina nuestras vidas para llenarnos de sabiduría y de la mente de Cristo. Amén. Cuando una persona llega a los caminos del Señor, lo primero que nace en esa persona es fe. Amén. Y después, mis hermanos, el Espíritu Santo es quien tiene que tomar dominio de esa persona y ir cambiándola, ¿cierto?, de a poco. Amén. ¿Por qué? Porque si una persona no acepta que el Espíritu Santo controle y trabaje en su vida, no podrá tener la mente de Cristo. Amén. Como conclusión, mis hermanos, Pablo aquí ha presentado dos clases de seres humanos. La persona natural, ¿cierto?, que es esa persona que desciende de Adán, que es nacido en una constante, ¿cierto?, pensar pecaminoso, que se inclina siempre a hacer el mal. Amén. Es una persona que no puede lograr
el hacer el bien, y cuando lo hace siempre lo hace por motivaciones mixtas o dudosas, amén, y es esa persona que siempre dice, yo actúo y vivo mejor, de la mejor manera que puedo, amén, cuando lamentablemente es mentira, porque siempre podemos hacer las cosas bien si estuviéramos en la palabra, conforme a la palabra del Señor, amén. Y luego está el otro tipo de persona que Pablo lo llamaba la persona espiritual, y es la persona no que es algo, como le decía yo, una deidad, sino que es la persona que tiene el Espíritu de Dios, que es hijo de Dios, amén, y comprende las cosas y tiene un discernimiento que viene, mis hermanos, por el Espíritu Santo, no por ellos mismos, y ese criterio es el que usa para poder vivir su vida, para poder aconsejar, para poder, ¿cierto?, confrontar este mundo que siempre nos trae y hay dificultades, amén. El hombre natural simplemente no puede entender las cosas espirituales, ¿cierto? Pero lamentablemente sí critica y es muy, siempre va en contra de la persona espiritual. ¿Cuánto no hemos escuchado? ¿Para qué van a la iglesia? Tienen que estar todos los días, tienen que hacer tantas actividades, ¿para qué perder tanto tiempo si Dios está en todas partes? Amén. Entonces Pablo nos está hablando de dos personas, una natural y una espiritual, amén. Y cuando no habla de una persona espiritual, nos habla que hay una persona espiritual, amén. No hay dos tipos de personas espirituales, amén. No podemos pensar que hay una persona espiritual que decide dejarlo todo para seguir a Jesús y otra persona espiritual, cierto, que quiere seguir a Jesús, pero sin dejar de seguir también el mundo, amén. Sin dejar, ¿cierto?, que se aferra a las posesiones materiales, que se aferra a hacer su propia voluntad, a llevar un estilo que promueve el mundo. Amén. No podemos ser personas espirituales de esta manera. Amén. Viviendo, queriendo agradar al Señor, pero que nuestros propósitos y lo que yo quiero hacer en esta vida no se pueden mover ni se pueden cambiar. Amén. Yo quiero llegar a tal altura y Dios no puede interferir en eso porque son mis propósitos y son mis planes, amén. No podemos, mis hermanos, pretender tener la mente de Cristo, no podemos pretender entender la palabra del Señor si vivimos aferrados a este mundo, si vivimos aferrados a las cosas, ¿cierto?, que el mundo desea, amén, que son las posesiones, que es el dinero, que es la felicidad, que es vivir sin problemas, que es vivir sin que nadie lo mande, que es vivir sin confrontaciones. No podemos pretender alabar al Señor sin tener, ¿cierto?, esto o ir en contra de lo que le acabo de mencionar. Amén. Queremos tener la mente de Cristo, pero estamos aferrados a este mundo. Amén. El creyente, mis hermanos, tiene la responsabilidad de permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve nuestra mente. Amén. Como nos dice Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los placeres de la carne no, mis hermanos, no son compatibles con la persona espiritual, con ser un hijo de Dios y con querer, ¿cierto?, que el Espíritu Santo vaya cambiando nuestras vidas. Amén. Son polos totalmente opuestos. Pablo nos dice que para poder tener y comprender la mente de Cristo, debemos abandonar la búsqueda del placer propio. Amén. Del reconocimiento, del tener mayores posesiones y tener un mejor estatus. Amén. Debemos dejar de vivir como todos los demás viven. Amén. Eso no es vivir de una manera normal. Amén. La gente que está en el mundo, las personas naturales, le dan placer a su carne. Viven conforme a los deseos de su corazón y sabemos, ¿cierto?, que el corazón de una persona natural no tiene buenos deseos. Amén. No tienen un buen fin, sino que solamente los placeres de la carne. Amén. Debemos dejar de vivir como los demás. Pablo nos insta a transformarnos, mis hermanos, desde dentro hacia afuera.
No sacamos nada con mis hermanos cambiar nuestra apariencia, nuestro pelo, nuestra vestimenta, nuestra forma de caminar, el andar encorvado, si nuestro corazón, mis hermanos, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Amén. Y podemos vernos muy bien por fuera, pero cuando abrimos nuestra boca es cuando sale realmente lo que hay en nuestro corazón. Amén. Debemos, mis hermanos, llenar nuestro corazón y nuestra vida de su palabra. Amén. Es la única manera que podamos ir cambiando, ¿cierto? Como nos dice, desde dentro hacia afuera. Debemos renovar nuestras mentes. Amén. Debemos de olvidarnos de la lógica del mundo. Amén. Debemos olvidarnos de las metas del mundo, debemos olvidarnos de lo que ellos quieren, de los deseos carnales y debemos llenarnos más de lo que hablaba Pablo. Esta locura, ¿cierto?, del Evangelio, esta hermosa locura que hablaba Pablo, ¿cierto?, que era entender y comprender que Cristo, siendo Dios, sí, vino al mundo, dio su vida, pero lo hizo por amor a nosotros. Amén. Porque de tal manera, un amor tan grande, amó Dios a este mundo que dio a su Hijo, a su unigénito. No hay otro como el Señor. ¿Para qué? Para que todo el que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Eso es la respuesta a lo que hizo Jesucristo en la cruz. Amén. Lo hizo por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a usted. Amén. Por lo tanto, debemos olvidar las lógicas del mundo y llenarnos de estas locuras que hace el Señor por nosotros. Amén. Y claramente, mis hermanos, otra cosa que necesitamos son ordenar nuestras prioridades. Amén. Porque decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Cristo y lo que menos hacemos es estar donde está Cristo. Amén. Que estar aquí, estar en la iglesia, el fortalecer la relación de la iglesia, el unirnos los unos con los otros, el poder fortalecer este cuerpo, ¿cierto? El poder amarnos, el poder entendernos, el poder comprender que aunque no somos, digamos, todos iguales, debemos amarnos, debemos respetarnos, debemos, mis hermanos, llevar, ¿cierto?, este camino adelante. Amén, mis hermanos. Así que el Señor nos ayude para poder meditar en nuestro hogar, meditar en nuestra vida, entender y comprender, ¿cierto? Estamos cerca de tener la mente de Cristo, estamos lejos de tener la mente de Cristo. ¿Cómo está nuestra vida? Y así podamos cambiar, mis hermanos, lo que sea necesario. Lo que sea necesario, mis hermanos. Y usted puede hacer una balanza, haga una lista de pros y contras, busque usted la manera que a usted le satisfaga de poder entender lo que Dios quiere, de lo que usted está dando, de lo que está recibiendo y qué es mejor. Ponga una balanza. Yo siempre le he dicho a los adolescentes, ¿qué quiere? Un día ir al cielo, gozarse, reinar, olvidar todo dolor, todo sufrimiento, o que llegar al infierno, donde va a seguir dolor, donde va a haber más sufrimiento, donde va a ser algo que nunca va a terminar. ¿Dónde queremos pasar nuestra eternidad? Amén. Si queremos estar con el Señor, si queremos un día, cuando Él venga a volar a su encuentro, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y que nuestra mente sea esa mente que tuvo Cristo. Amén. Esa mente que dijo Pablo, los hijos de Dios tienen la mente de Cristo. Amén. No es una pregunta ni es una opción, es una afirmación. Los verdaderos hijos de Dios tienen la mente de Cristo. Amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vamos a poner de pie.